¿Qué tal, mis amados hermanos en Cristo? Saludo a toda la amada congregación de la Iglesia Rey de Gloria, a toda la comunidad. Y es un placer dirigirme a ustedes también en este día. Gracias por abrir su corazón a Cristo para este tiempo de reflexión de la palabra del Señor en este último domingo del año. Estamos casi terminando el año. Y aunque el próximo jueves todavía tendremos el servicio de acción de gracias de fin de año, hoy es tiempo de ir aterrizando todas las áreas de nuestra vida para poder concentrar nuestro corazón en Dios y centrar nuestra vida en Cristo. En el último domingo que estuvimos en la iglesia, yo me acuerdo que les hablé de Marcos capítulo 12, cuando le preguntaron al Señor cuál era el primer y más grande mandamiento, el mayor mandamiento. Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Y ustedes recordarán lo que significa oír. Cuando el Señor les dijo, oye Israel, no se refería al sentido que tenemos del oído. Se refería al entendimiento, al llamado profético de Dios para volver el corazón a Cristo. Aquí el Señor les habla de volver el corazón a la época mesiánica. Esa época que vino a transformar nuestra vida, que vino a cambiarnos, que vino a encaminar nuestros pasos hacia el Padre. Y oír es entender que Dios se ha acercado a nosotros. Y el Señor les dice, el Señor nuestro Dios, Señor uno es. Es decir, no hay otro Dios, no hay otro semejante que se le pueda comparar. Dios está en el cielo, nosotros en la tierra, Dios es perfecto, Dios nos ha dado de su gracia, de su amor, de su misericordia durante todo este año. Si ustedes y yo hacemos un recuento de cómo Dios ha bendecido nuestra vida, cómo ha encaminado nuestros pasos en este año, y a pesar de los sufrimientos, de las circunstancias, de las dificultades, de las enfermedades, de las crisis, de todo lo que ustedes quieran pensar y decir, el Señor nos ha bendecido con su presencia. Eso es un hecho que no cambia. Eso es una realidad que siempre existe en nuestra vida. Pero para la palabra de hoy les quiero seguir diciendo lo que Jesús dijo. Fue lo siguiente, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo me acuerdo que les hablé de la necesidad que tenemos de amar a Dios, porque cuando amamos y conocemos a Dios, estamos preparados para enfrentar la vida, para sufrir y hacerle frente al sufrimiento, para hacerle frente a las crisis de la vida, porque podemos entender que Dios es nuestro Señor y que Él está con nosotros y nunca nos va a dejar, porque Él es fiel, porque no cae un cabello de nuestra cabeza si el Señor no lo permite, porque nuestros días están contados en el Señor, porque Él tiene contados todos y cada uno de los días de nuestra vida de aquí, desde el día que nacimos hasta el día en que Él nos lleva a su presencia, porque tenemos que estar de regreso hacia la presencia del Señor. Tenemos que volver algún día en el ciclo de la vida a la presencia del Señor. Y en este año que ha sido tan complicado, tenemos que volver al mandamiento del Señor, volver nuestros ojos, porque el Señor no solamente se quedó ahí y dijo el segundo mandamiento cuál era. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todo el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Entonces,
el Señor se refiere a la misma expresión para amar a Dios que para amar al prójimo. Y es que su palabra es perfecta. Porque estos mandamientos que el Señor expresó en Deuteronomio 6, cuando Moisés le dijo al pueblo cuál era el mejor mandamiento, el mayor mandamiento, como dijimos el último domingo que estuvimos en la iglesia, el propósito del mayor mandamiento y de oír a Dios, el llamado profético de Dios, era un candado para que el ser humano, Dios se encargó de que el ser humano cuidara de todos y cada uno de los mandamientos. Porque amar a Dios es lo primero en nuestra vida, pero lo segundo es que Dios nos dio esa capacidad de amar porque nos amó y nosotros debemos amar a los demás. Porque en esto se conoce que somos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. Amados, dice el apóstol Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el escriba llegó a una conclusión muy importante que ustedes y yo hoy hemos escuchado y tenemos que comprender mejor. Amar a Dios y amar al prójimo es más y es mejor que todos los holocaustos que podamos hacer y que todas las ofrendas que podamos ofrecer. Hoy me voy a referir al capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Yo les pido que si ustedes han abierto su corazón en este día, han dispuesto este tiempo para reflexionar en las cosas que Dios ha hecho con nosotros en este año y que estamos llegando ya al final del año histórico. 2020 va a ser histórico y quién sabe si parte del 2021 o mucho del 2021. Pero ¿saben por qué va a ser más histórico para nosotros? Porque en medio de las luchas y en medio de las crisis, el Señor sigue perfeccionando su obra en nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso, hoy voy a referirme a este capítulo, 1 Corintios 13, este capítulo conocido como el capítulo del amor. Es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Es uno de los capítulos que casi nunca tocamos. Es uno de los capítulos que a veces se toca inadecuadamente. Cuando se refieren a veces lo he escuchado en ciertas ceremonias de bodas. No porque la boda no lo amerite, sino porque es mayor que eso todavía. Y Pablo, hablando en el contexto de los dones espirituales que la iglesia tiene y que el Señor nos ha entregado a nosotros, los dones del Espíritu, Pablo hace un énfasis al mejor camino y comienza diciendo esto: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente,
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo nos menciona los pasos para llegar al mejor camino a Dios. Los pasos para encontrar el mejor camino al cielo. Y para encontrar la mejor aceptación y aprobación de Dios, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Normalmente cuando concluye el año, bueno, es común y es sano que la gente se desee los mejores parabienes, que la gente se dé un abrazo de buenos deseos, que la gente haga propósitos para el siguiente año. Pero ¿por qué no mejor hagamos propósitos de vivir la palabra del Señor? Sobre todo que en estos tiempos de crisis, lo que la Iglesia de Cristo y el mundo necesita es una convivencia en amor, una vida en unidad, una vida conforme al corazón de Dios y conforme a los propósitos de Dios. Porque en esta tierra en la que estamos, en este mundo tan complejo, en esta situación tan difícil, las cosas van a pasar. Dice el apóstol Pedro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, todas las cosas en esta tierra van a pasar. Pero cuando Pablo comienza a hablar en el capítulo 13 de 1 Corintios, para exaltar la grandeza del amor sobre todos los dones, y para poner el amor como la base y el sustento de la fe y la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, porque tenemos fe y esperanza en Cristo, en que terminaremos el año, si Dios quiere, e iniciaremos el siguiente año con la bendición y con la dirección de Dios y con sus cuidados en nuestras vidas. Pero Pablo comienza diciendo, primero, que el amor no tiene que ser como si fuera un acto heroico. El amor no tiene nada que ver con lo jactancioso, porque comienza diciendo, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, si aún pudiera hablar como los ángeles, si aún pudiera expresarme hacia ustedes con todas las lenguas humanas, si aún pudiera tener esa capacidad intelectual de poderme acercar a ustedes de esta forma, pero si no tengo amor por ustedes, si ustedes no tienen amor por el otro, si no tienen amor por los compañeros, si no tienen amor por los que son su prójimo, dice Pablo, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. El metal que resuena es ese sonido del metal cuando pega uno con otro y hace un ruido. Y el címbalo es el golpe que se da en el instrumento y retumba hasta los oídos. Pero solamente es ruido, solamente es algo llamativo. Pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a hacer solamente eso. Vengo a usar solamente un elemento que llama la atención, pero que no pongo no pongo el énfasis de mi vida en amar a los demás. Y amar a los demás tiene que ver con lo que les dije del primer y más grande mandamiento y del segundo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor nos llama en este fin de año a que como Iglesia de Cristo
como el pueblo del pacto, aprendamos a amarnos los unos a los otros de tal manera que podamos pensar y actuar como Cristo les dijo a los discípulos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Si esto no fuera importante, créanme, Jesús no lo habría dicho. Pero fue lo que Jesús les dijo a los discípulos ya en su despedida, ahí en San Juan 16. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Vivamos obedeciendo al Señor. Porque el apóstol Juan, recordando estas palabras del Señor, nos habla a nosotros también. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero somos llamados hijos de Dios cuando obedecemos las cosas que Dios nos ha pedido. Y dice Juan, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, la fe y la esperanza a la que Pablo se refiere en la primera epístola a los Corintios tiene que ver con esa fe y esa esperanza que tenemos, que al final de los tiempos y al final de los años y al final de nuestra vida veremos al Señor tal como Él es, y cuando Él venga, si es que no nos ha llevado su presencia, le veremos tal como Él es. Por eso el amor tampoco es jactancioso, dice el versículo 2 del capítulo 13. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, las cosas hay que hacerlas bien. Hay que vivir de manera correcta. Hay que vivir de manera adecuada. Porque podemos presumir del mejor conocimiento de lenguas, porque la iglesia de Corinto tenían todas las lenguas, tenían todos los dones, tenían los dones espirituales, ellos los tenían todos. Era la iglesia que tenía todos los dones. Por eso Pablo les hace esa referencia y les dice, si ustedes tienen los dones, si ustedes viven en esta comunidad como personas que tienen todas las capacidades espirituales, suponiendo que así fuera, de tal manera que pueden hacer milagros y trasladar los montes al corazón del mar, pero si no tienen amor, nada soy, dice Pablo. Es decir, ¿para qué me sirve a mí crecer y crecer y crecer más en el conocimiento si yo no tengo amor? Una cosa que Dios nos pide es que vivamos como Él vive. Y su atributo del amor, ese es el atributo que debemos tener nosotros como sus hijos. Porque vivimos en la perfección de su gracia y porque nos ha amado como nosotros también debemos amar a los demás. Luego dice Pablo, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor no es un acto de egoísmo. El amor es práctica. El amor es acción. El amor es ese llamado a vivir conforme Dios estableció a su pueblo, conforme a los mandamientos que dio Moisés cuando estaba allí, estaban listos para entrar a la tierra prometida, y les recordó los 10 mandamientos, y les recordó la necesidad de amarse los unos a los otros. Entonces, en ese candado que el Señor puso para que se viviesen todos los mandamientos, porque vivir los mandamientos nos da vida y nos hace un pueblo respetable delante de los demás pueblos, y nos hace un pueblo que da luz y que manifiesta la inteligencia del Señor. Entonces debemos ponerla en práctica de tal manera que podamos amar a los demás
antes de practicar actos de heroísmo. Porque Pablo recomienda, dice, el amor es sufrido, es benigno, es decir, es bueno. El amor no tiene envidia. Así que yo espero que estemos terminando este año con ese propósito de vivir conforme a los mandamientos del Señor. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el amor al final tiene que ser como el amor que Cristo tuvo para con nosotros. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Porque Cristo vino a enseñarnos a nosotros ese amor ágape, ese amor que se da sin esperar recibir nada a cambio. Ese amor en el que Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y Él dio su vida por nosotros sin esperar recibir nada a cambio, más que lo que Dios pide de nosotros es que le amemos. Y una vez que amamos a Dios, entonces le podemos obedecer. Y se obedece a Dios porque le amamos, y se obedece a Dios para que vivamos, y se obedece a Dios para que seamos de larga vida. Se obedece a Dios porque Él es uno, porque Él nos está llamando, porque el llamado de Dios es permanente. Mi querido amigo, si nos estás escuchando, Dios nos llama a que le amemos, porque los tiempos no son buenos. Y tenemos que acercarnos al Señor con esta idea en concreto. Pablo habla de que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice el salmista que los cielos y la tierra serán mudados, envejecerán como una cortina, serán cambiados. Y entonces se nos abrirán los cielos, como en un lienzo nuevo seremos arrebatados por el Señor. Por eso lo que ahora es en parte, después lo vamos a ver a la perfección. De tal manera que ahora necesitamos practicar lo que el Señor nos ha enseñado. Y ahora en este cierre de año, en este año complejo, le damos gracias a Dios por su presencia. Y porque en nuestra vida el Señor ha dejado 3 cosas que permanecen. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y ustedes, mis queridos hermanos, deben estar ejercitando estas 3 cosas. La fe, por cuanto hemos creído en el Hijo de Dios, por cuanto hemos creído en el Salvador del mundo. La esperanza, porque esperamos ser renovados y ser llevados a una vida eterna con Cristo. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, dice que fuimos renacidos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por eso tenemos esta esperanza. La esperanza que el Señor nos ha dado es porque vamos a llegar a una vida mejor con Cristo. Y porque sabemos que fuimos llamados y rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y luego entonces, si nosotros tenemos fe y como consecuencia de la fe tenemos esperanza en que Dios hará las cosas mejor para nosotros en este año y en el año siguiente y todos los años hasta que Cristo venga, entonces tenemos que vivir esperando en Dios. Nuestra esperanza no es en vano. Nuestra esperanza tiene fundamentos firmes. Nuestra esperanza es la esperanza de Cristo en nosotros. Cristo cambiando la vida del ser humano. Cristo bendiciendo al ser humano. Pero dice Pablo, pero el mayor de todos ellos es el amor. Así que mis amados hermanos, si nosotros concluimos este día con la idea bien clara de que el camino más excelente demanda el amor,
Entonces el amor es el fundamento de todas las acciones de nuestra vida. Cuando amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Por eso Cristo puso esa palabra en la misma categoría. Amar a Dios tiene la misma intención de amar al prójimo. Y si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, amamos de la misma manera a nuestro prójimo. De tal manera que estamos dispuestos a darles lo mejor que nosotros tenemos. Así que, mis queridos y amados en Cristo, yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por mi vida también, porque el Señor nos permite concluir este ciclo en la historia, este año, cerca de su presencia, con un corazón lleno de gozo y de contentamiento. Y nos permite terminar este año agradeciéndole que Él ha estado con nosotros. El próximo jueves que ustedes vuelvan a disponer su corazón para vernos a las 10:30 de la mañana, ya estaremos transmitiendo desde la iglesia y vamos a concluir el año dándole gracias al Señor con el Salmo 90, para que le podamos decir al Señor que Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. Él nos ha guardado, a Él le ha placido darnos la vida, y a los que Él ha querido llevar también los ha querido llevar. Así que, mis amados, yo los invito a que hagamos una oración en este día y juntos lleguemos a la presencia del Señor agradándole. Abracen a sus seres queridos ahí en su casa, ámenlos con todo su corazón y extienden esta oración hacia el resto de la comunidad Rey de Gloria. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque nos permites terminar casi este año cerca de tu presencia, con contentamiento y comprendiendo hoy que necesitamos tener el amor como base de todo el fundamento de nuestra vida cristiana. Si tenemos amor, podemos dar nuestros bienes. Si tenemos amor, podemos dar a los pobres. Si tenemos amor, podemos entregarnos por otros. Si tenemos amor, podemos practicar la fe y practicar la esperanza de manera correcta y de manera piadosa, como tú nos has llamado a hacer, Señor. Gracias, Dios, porque nos has conservado hasta este día. Gracias porque has guardado de mis hermanos en sus hogares, porque les has tenido cuidado de ellos a pesar de las crisis del año. Gracias porque has provisto para cada uno, Señor, lo que ellos necesitan. Y gracias porque hasta hoy, Señor, tenemos vida, porque tú nos has dado vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, espero verlos el próximo jueves, 10:30 de la mañana, en una acción de gracias porque concluimos el año en ese día, último día del año, y les invitamos a ser puntuales. Ese día esperamos ya transmitir desde la iglesia y así seguiremos gozándonos en el Señor. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego.